Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera, con Jorge Garzón en los controles. Vamos a continuar hoy el estudio del libro de Proverbios. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor y oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que nos diste el don del Espíritu Santo para que fuera el gran abogado, aquel que nos dice lo que tenemos que hablar de parte del Señor. Envíalo en este momento con sus dones y carismas para que nos capacite para predicar la palabra de Dios y para que ésta sea entendida y así podamos formar un pueblo que edifique el reino. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy llegamos a el estudio de Proverbios 8. Para mí uno de los capítulos más poéticos, más hermosos de la Biblia. Definitivamente en hebreo es de una calidad poética impresionante. Ya en el traslado al español pues se pierde un poco ese sentido de lírica que tanto llama la atención al que lo lee en el idioma original y que lo he elevado a esta categoría, como dijimos en la introducción. Vamos allá al capítulo 8, del versículo 1 al 3, y dice así: ¿No está gritando la sabiduría y la prudencia alzando su voz? En la cima de las alturas junto al camino, firme en medio de los senderos, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en los umbrales de los portones, grita con júbilo. Esta, como le decía, es la cumbre de lo más grandioso de la literatura bíblica, el hecho de exponer la belleza de la sabiduría que tiene como base el temor de Dios, y que esa es su parte principal. Como antes, en los versículos, todos los capítulos que hemos visto en el libro de Proverbios, Salomón nos escribió aquí acerca de la sabiduría y nos habla de ella como si fuera una persona, como si fuera una mujer noble, una mujer bella, una mujer servicial, en contraste con la mujer inmoral que vimos la semana pasada en el capítulo 7 de este mismo libro y las consecuencias de ella. Nos dice que la sabiduría personificada de esta manera, en lo más amplio posible, dice que ella le habla a los que están junto al camino y donde los caminos se encuentran. Una cosa bellísima. Ella hace su llamado en el lugar público, en las puertas, en las entradas de las ciudades. O sea, nos quiere decir que la sabiduría no está oculta, que la sabiduría clama a todo aquel que quiera escucharla. Un capítulo que de verdad debe ir más allá del tiempo y el espacio. Se abre al nivel de la calle para dejar claro, primero, que la sabiduría de Dios es tan relevante para el centro comercial, como vamos a ver en Proverbios 8, como para el cielo mismo, como vamos a ver en el mismo Proverbio. La sabiduría es esencial y así lo hemos hablado para todo, para el padre de familia, para el que dirige un grupo, para el que hace negocio, para el que está en la política. La sabiduría, ni hablar para el que está en la iglesia y tiene cargo de pastoreo en la iglesia y responsabilidad apostólica. El punto importante es que la sabiduría es para la gente común también. La sabiduría no está confirmada en un aula de académicos en la universidad, ni siquiera en los escritos sagrados del templo de Jerusalén. Tampoco está en lo alto de una montaña donde es inaccesible poder llegar a ella. Aquí nos dice la sabiduría es accesible a todo el mundo. Accesible y necesaria. Estamos hablando en un momento que el Espíritu Santo no había venido sobre el pueblo de Dios
ni hablar ahora del don de sabiduría. Esta era la sabiduría neta que da Dios al creyente, que le abre la mente. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo que nos capacita internamente a ser sabios, queridos hermanos, a ser prudentes, a saber de lo que viene del buen y del mal espíritu. O sea, ahora tenemos un acceso a la sabiduría muchísimo más profundo que aquel que se le dio a Salomón. Tenemos el acceso directo a través del Espíritu Santo. En un momento que vemos tanta gente necia fuera y dentro de la iglesia. Hemos hablado montones de veces, tenemos que pedir los dones y los carismas, pero sobre todo tenemos que tener el don de sabiduría, tenemos que pedirlo continuamente todos los días. Y ese está, de nuevo dicho, y más en esta nueva alianza, está abierto a todo el mundo. Como dijimos desde el principio, es muy diferente tener conocimientos propios a tener sabiduría. Puede haber una persona con muchos conocimientos adquiridos en la universidad, en el estudio, en los laboratorios, con un conocimiento gigantesco y no tener sabiduría. La sabiduría no se estudia, la sabiduría se recibe. Es un don de Dios que es el profundamente sabio. Una persona con muchos conocimientos y sin ninguna sabiduría es más peligrosa todavía. Yo en otros capítulos le hablé de mis experiencias con aquella persona, con Antonia y otras señoras que yo, como la historia que yo conocí de Doña Panchita allá en mi diócesis a finales del siglo XIX, como eran personas que no sabían leer ni escribir y tenían un profundo conocimiento de la sabiduría de Dios. Les he hablado de Doña Jacinta de Valdés, que falleció en este siglo, como yo la conocí, era una abuelita, un alma de casa, sin ningún tipo de estudios ni preparación académica. He conocido pocas personas que tengan una sabiduría tan grande del espíritu como esa señora. O sea que aquí no hay excusa de que yo no tengo estudios. Esta señora que les comenté que de una iglesita sin techo que yo llevé en Cuba al monte, esta señora que muchas veces predicaba, no me dejaba hablar, predicaba ella y yo la dejaba porque aprendía, no sabía leer. El nieto le leía la Biblia y citaba hasta versículos de memoria que yo no los puedo citar. Eso es lo que nos dice primeramente este capítulo. La sabiduría está al alcance de todo el mundo. Vamos a ver el versículo 4 al 11 y dice así: a vosotros los hombres grito, mi voz se dirige a los hijos de Adán. Los ingenuos adquirid astucia, los insensatos adquirid cordura. Escuchad que os anuncio cosas importantes y abro mis labios con palabras rectas. Mi boca pronuncia la verdad y mis labios abominan la maldad. Todos los dichos de mi boca son justos, nada tienen de retorcido ni falso. Todos son evidentes para el buen entendedor y rectos para quien encuentra el saber. Tomad mi instrucción y no la plata, y la ciencia en vez del oro fino. Que la sabiduría vale más que las perlas y ni lo más apetecible se le iguala. Yo antes de comenzar el programa, queridos hermanos, yo pensaba, este capítulo yo no creo que hay ni siquiera que leerlo o que explicarlo en mejor sentido. No hay ni que explicarlo, solamente tenemos que leerlo, solamente tenemos que leer esto que dice y meditarlo lentamente, como lección divina, leerlo una vez, leerlo dos veces, porque lo que dice aquí de la sabiduría no necesita explicación. Solamente la sabiduría que viene de Dios puede dar un capítulo tan bello como esto. Aquí Salomón clama, a ustedes clamo, como la sabiduría personificada. Por supuesto, más tarde, nuestra sabiduría es Cristo.
Así lo va a presentar mucho más adelante otro de los libros sapiensales, muy cercanos ya al advenimiento de Jesús. Jesús es la sabiduría que clama, la sabiduría que convence, la sabiduría eternamente presente. Pero aquí Salomón se presenta a él como ejemplo de la sabiduría, aquel que le pidió a Dios no riquezas, sino sabiduría, y Dios le dio ambos. El volumen y la perseverancia de la voz de un amigo sincero que advierte del peligro que nos rodea hoy en día, que tanta falta hace, y que clama continuamente a la persona, a llevarlo al buen sentido. Eso, querido hermano, es un tesoro indescifrable. Lo que pasa es que muchas veces a las personas que tienen sabiduría la gente les huye. Así es, y al necio lo escuchan y lo aclaman. Pero eso dice, entiendan simples, aprendan tener discreción. La sabiduría no se da por vencida ni siquiera con los simples. Un hombre simple, descrito en Proverbios 7, en el capítulo anterior, parece ser una causa perdida, pero no tiene por qué serlo, mi querido hermano, así que tenemos esperanza a todos. Podemos aprender formas de sabiduría. En este caso, Salomón lo hacía. En la época de Salomón era enseñado y se aprendía sabiduría para beneficiarse de ese aprendizaje. En este momento aprendemos sabiduría estudiando, pero recibimos la verdadera sabiduría como un don del Espíritu Santo. Que tú recibes el don de sabiduría no quiere decir que no tienes que formarte. La sabiduría no es conocimiento, te repito. Es decir, no, yo recibí sabiduría del Espíritu Santo, el don, ya yo no tengo que estudiar más, ya todo me lo dice el Señor. No. El Señor puede poner palabras en tu boca en un momento determinado, pero el Señor, de donde no hay, no saca. Lo cual quiere decir que para que el Señor saque de ti información, sabiduría que dar, tú tienes que tenerla dentro de ti. Porque si no, sería solamente una campana que suena. Tú no tendrías tampoco una vida de sabiduría. Por eso el don de sabiduría nos capacita, pero nosotros tenemos que seguir alimentando esa sabiduría de Dios. Y por eso hasta los más simples, todo esto le viene muy, muy bien. Y cuando dice que cuando esto pasa, la boca habla la verdad. Cuando la sabiduría habla, es verdad lo que se pronuncia. Cuando las personas usan mentiras, deben de confiar en que comuniquen algo que parezca sabio. La sabiduría no tiene que esperar nada. La sabiduría transmite la verdad, porque la sabiduría no tiene absolutamente nada que ver con la mentira. Se pudiera decir que las escrituras en general son claras para el que lo entiende. Por supuesto que hay los momentos profundos y complicados de las escrituras, pero la verdad es que nos revela, sobre todo el Evangelio, son claras. Jesús es extremadamente claro. Jesús habló para que hasta los más simples, hasta que para los más tontos de capirote que puedan existir sobre la tierra, Jesús habló de tal forma que esas personas pudieran entender. Por eso el Evangelio es tan simple, porque los simples son también llamados a la salvación. Después, con el don de la sabiduría, profundizamos en ese conocimiento de Dios. Y cuando usar el carisma de sabiduría, el Señor saca de esa sabiduría que tú has obtenido, que has recibido del Señor y que has acrecentado con el estudio y el conocimiento propio, es lo que saca por tu boca. Por eso yo le he dicho en otros momentos, no te preocupes si no te acuerdas de las cosas que estudias. Yo tengo muy mala memoria, yo pocas veces me acuerdo de las cosas que yo leo muchísimo y pocas veces yo lo recuerdo al otro día, pero hermano, eso está ahí. Y en el momento que el Señor lo necesita, lo va a sacar de tu espíritu, lo va a poner en tu boca y lo vas a decir porque lo tienes ahí almacenado.
Es como si tú tuvieras un Google espiritual que pones la palabra y sale toda la información. Porque como le dije ahorita, de donde no hay nada, ni el Espíritu Santo puede sacar nada. Solamente Dios del principio de la creación, pero aquí no estamos hablando de la creación, estamos hablando de la sabiduría del ser humano. Nada de lo que tú pudieras desear en este momento se puede comparar con la sabiduría, porque todo lo que tú puedes desear en este momento, desde tener una buena esposa, hasta tener un negocio, hasta tener una mansión, todo eso, si no tienes sabiduría, lo vas a perder. Y si no, vas a tener una vida miserable. Léanse estos versículos que hemos leído hasta el 11, que es algo verdaderamente maravilloso. Los ingenuos adquieren astucia. El que es ingenuo tiene que espabilarse. Los insensatos adquieran cordura. ¿Cuánta gente insensata tenemos nosotros por los alrededores? ¿Y cómo se obtiene todo eso? Por la bendita sabiduría. Vamos al versículo 12 al 21 y dice así: yo, la sabiduría, habito con la sagacidad y encuentro la ciencia de la reflexión. Temed al Señor es odiar el mal. Arrogancia y orgullo, conducta mala y boca falsa, yo la detesto. Míos son el consejo y la destreza. Míos el discernimiento y la fortaleza. Por mí reinan los reyes y los magistrados promulgan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles administran justicia. Yo amo a los que me aman y quienes me buscan de madrugada me encuentran. Conmigo hay riquezas y glorias, gran fortuna y justicia. Más vale mi fruto que el oro más fino, y mi ganancia que la plata escogida. Por la senda de la justicia camino, por medio de los senderos del derecho, para legar bienes a mis amigos y henchir sus tesoros. Mi querido hermano, dígame si hay algo más bello que esto. Lo único, si no fuera una clase de esto, lo único que pudiéramos hacer era volverlo a leer y hacer silencio y meditarlo. Por eso yo les sugeriría que cojan este capítulo 8 y esta semana lo utilicen como lección divina. Me imagino que ustedes conocen la lección divina. ¿Qué cosa es lo que es? Pues coges 4, 5, 6 versículos, lo lees, haces una pausa y después de esa pausa lo vuelves a leer más despacio, pues vas a hacer otra pausa y después lo mismo lo vuelves a leer extremadamente despacio. Y después medita todo esto. ¿En qué me sirve a mí? ¿Cómo yo puedo aplicarlo a mi vida? Y después que meditas en eso, oras y le pides al Señor que te dé esto que acabas de leer y de meditar. Si ustedes cogieron 2 o 3 versículos durante toda la semana, créanme que iban a adquirir también bastante sabiduría. Como nos dice muy claramente, que la sabiduría habita con la cordura, queridos hermanos. Donde hay, aquí dice sagacidad, pero la palabra yo creo que es más moderna para nosotros entender es cordura. Donde se encuentra la sagacidad, la cordura, el autocontrol, el buen juicio, encontrará la sabiduría. De todo esto que he dicho, hermano, el autocontrol, te digo porque yo he tenido que aprenderlo en mi vida. Una de las cosas que tenemos que la sabiduría nos ayuda es a autocontrolarnos. Los que ven las clases que yo daba hace 15, 20 años se dan cuenta que yo no tenía control de mí mismo. Y había veces que me ponía a regañar a las personas porque me sentía frustrado, porque pensaba que lo que estaba explicando no llegaba a la gente o que yo no sabía presentarlo
bien o que la gente no está oyendo, pero poco a poco la sabiduría te va dando autocontrol. Y hay veces que en vez de pensar que las personas no lo quieren oír, es pensar que a lo mejor la persona no está capacitada para entenderlo, o que lo va a entender más tarde, o que en algún momento le va a servir. O sea, ese autocontrol hoy en día, hermano, junto al buen juicio, es lo que nos da la cordura, es lo que nos da la sagacidad y nos da la receta que nos dice Proverbios constantemente. El temor de Dios es aborrecer lo malo. El santo temor de Dios, la reverencia a Dios, el temor de hacer enojar a ese ser tan bueno, el cual me dio la vida y el cual me hizo su imagen y semejanza. Esta reverencia a Dios que se transforma en adoración, en el culto, hermano, es primordial. Así, entonces, tal como respeta a Dios, vas a odiar al mal, que es lo único que nosotros podemos odiar, el mal. Y junto con odiar el mal, vas a odiar a su hija y sus nietas, a la arrogancia, al orgullo, a la boca perversa. Aquí nos da una lista de las cosas que odia el Señor. Dice, se voy a leer de nuevo porque es muy importante, mira lo que dice. Temer al Señor es odiar el mal, la arrogancia y el orgullo. Si hay algo que tenemos realmente que odiar, es el mal. Odiar el mal no es un pecado, es una virtud. Odiar el mal es rechazar todo aquello que no viene de Dios y que hace daño a la imagen y semejanza de Dios, que es el hombre, y a las parientas del mal, que es la arrogancia y el orgullo. La arrogancia, pensar que yo soy mejor, que estoy por encima de todo el mundo. Y el orgullo, pensar que lo que yo tengo me hace superior a los demás. Si tú quieres saber algo que el Señor detesta aquí, ya claro te lo dice, aparte del mal que eso lo sabemos. El Señor detesta la arrogancia, el orgullo y la mala conducta. ¿Tú no sabes qué es lo que dice el Señor? Bueno, pero te acabo de decir. Ahora dice otra cosa todavía peor. Dice, la boca falsa yo la detesto. Boca falsa. Pregúntate, querido hermano, hermana, pregúntate si tú tienes boca falsa. Boca que dice mentira. Boca que no construye, que destruye. Boca que dice lo que no es. Boca que engaña. Si ese es el caso, hermano, tienes lo que el Señor más odia. La semana pasada creo que decíamos que el Señor odia el ojo perverso, el que todo lo ve mal, el que no encuentra absolutamente nada de bueno en nadie. Todo el Antiguo Testamento también es una preparación espiritual. Claro que no tan perfecta como el Nuevo, pero porque viene de Dios, es revelación de Dios. Es más, nos dice, todavía más, nos dice que por la sabiduría reinan los reyes. Un rey sabio siempre va a reinar bien. Podríamos decir, un gobernante sabio. Pero para eso tendríamos que decir como otro versículo, un gobernante sabio donde se encuentra. Y si lo encuentra, cuídalo. Dije sabio, no dije perfecto. Perfecto jamás lo vas a encontrar hasta que no llegues al reino de Dios. Digo, sabio. Y el Señor aquí dice, amo a los que me aman. Aquellos que aman a Dios siguen, buscan,
persiguen la sabiduría. Y esos van a verse recompensados con el amor de Dios. Y aquí dice que el que se levanta temprano y lo busca, lo encuentra. Como dice el dicho popular, que madruga, Dios lo ayuda. Ya saben de dónde sale el dicho del que madruga, Dios lo ayuda. Está medio dicho en Proverbios 8. Podría decirse que, y ya lo he dicho tantas veces que es como repetir lo mismo. Todo nace de la sabiduría. Todo se mantiene con la sabiduría. Dice que la riqueza y la honra están conmigo, con la sabiduría. Vamos a ver 22 al 31, la larga historia de la sabiduría. Dice así: el Señor me tuvo al principio de sus caminos, antes de que hiciera cosa alguna, desde antaño. Oigan, desde la eternidad fui formada, desde el comienzo, antes que la tierra. Cuando no existían los océanos, fui dada a luz. Cuando no había fuentes repletas de agua, antes que se asentaran los montes, antes que las colinas, fui dada a luz. Aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando asentaba los cielos, yo estaba allí. Cuando fijaba los límites y la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando consolidaba las fuentes del océano, cuando ponía su límite al mar para que las aguas no lo traspasaran, cuando fijaba los cimientos de la tierra, yo estaba como artífice junto a él, lo deleitaba día a día, jugando ante él en todo momento, jugando con el orbe de la tierra, y me deleitaba con los hijos de Adán. Mis queridos hermanos, cuando hemos oído todo esto que estamos oyendo, solamente podemos pensar que nos está a la sabiduría que nos presenta, nos lo está presentando como una persona, y nos lo está presentando que estaba junto a él desde antes que se creara el tiempo. Para mí este versículo, aunque confundió a muchas personas como a Arrio, presbítero de la iglesia de Alejandría, que llegó a decir que Dios era que Cristo era una criatura a través de este pasaje. No, yo no lo veo, al contrario. Cuando dice que el Señor lo creó, está hablando con forma humana, de que nosotros podamos entender. En ese momento, que van a saber ellos del credo de Nicea, y que van a saber ellos de la encarnación de Cristo, si todavía no saben, con la época de Salomón, lejos estaba todavía, estaba empezando a tomar conciencia la idea del Mesías, pero muy lejos. Inclusive en la época de Cristo, nadie sabían que Dios mismo es el que se iba a encarnar en el Mesías. Hablar aquí de Dios hablando de otro Dios sería un llamado al politeísmo, porque no podían entender el misterio de la encarnación si no lo entendemos ahora. Para mí, personalmente, y puedo estar equivocado, aquí se está refiriendo a Cristo, pero de una forma pre-encarnación, de una forma para que los hombres de esa época pudieran entender lo que se estaba diciendo. Claro que
no habla directamente de Cristo como pensaba Ario, no es una clase de teología del Verbo encarnado. Está hablando de una prefigura a un pueblo que le faltaba mucho para llegar al conocimiento de la verdad revelado en Cristo. Pero para mí esto es Cristo. Para mí esto que dice aquí, y lo tengo que volver a leer, es Cristo. Fíjate lo que dice. El Señor me tuvo al principio de sus caminos, antes que hiciera cosa alguna. El Señor me tuvo antes que hiciera cosa alguna. Cristo tiene dos nacimientos, aunque esto parezca raro. Nació del Padre, y lo decimos en el credo, nacido del Padre antes de todos los siglos. Cristo tuvo un nacimiento del Padre, no creación del Padre, nacimiento del Padre antes de todos los siglos. ¿Y qué decimos después? Nació de María la Virgen. Cristo tuvo dos nacimientos. Antes de todos los siglos nació del Padre. No quiere decir que lo creó, nació. Quiere decir que es de su misma sustancia. Un ser humano, una mujer solamente puede parir un ser humano. Salvando y perdonando el ejemplo, pero para que me entiendan, una vaca solamente puede engendrar otros ser de su especie, una vaca o un buey. Un caballo solo puede engendrar a alguien de su especie. Un perro, un gato, solamente pueden engendrar perros o gatos. Entonces, perdonando este salto, para que ustedes me entiendan, y ahí está la clave del meollo, Dios solo puede engendrar Dios, porque se engendra solamente lo que es uno mismo, se transmite. Dios no puede engendrar un hombre, Dios puede crear un hombre, Dios no puede crear otro Dios, Dios engendra Dios. Por eso Cristo es Dios, engendrado, no creado. ¿Cuándo? Antes de todos los siglos. ¿Y qué lo dice aquí? Desde la eternidad fui formado antes que la tierra. Y aquí no dice una descripción, cuando no había fuentes repletas de agua, cuando asentaba los cielos, o sea, anterior al tiempo, anterior a todo lo creado. Y fíjate lo que dice aquí en el versículo 30. Yo estaba como artífice junto a él. Yo estaba como artífice creando. Yo estaba creando junto a él. Y lo deleitaba día a día. Él estaba quien puede crear junto a Dios si no es Dios. Por eso es que decimos que Cristo es la palabra, porque ¿cómo crea Dios al mundo? A través de la palabra. No con la mano, con la palabra. Como le decía, para nosotros la palabra es sonidos. Pero en el caso de Dios, que es algo superior que no podemos entender, la palabra es el Hijo, es Cristo. Por eso Cristo es la palabra. Y por eso que dice que él estaba creando. En eso se va a basar San Pablo cuando dice que a través de Cristo todo se hizo, las cosas, lo invisible y lo invisible. Y fíjate este dato que yo me fijo jugando ante él en todo momento. Jugando con el orbe de la tierra. ¿Qué les parece? ¿Qué le viene a usted a la mente de alguien jugando con una bola delante de otra persona? Un hijo jugando delante de su padre. Y dice que él se congratulaba, se agradaba en él, para el niño jugando con la pelota y el padre gozándose mirando al niño con esta nueva pelota que tiene. Esa pelota de la tierra. Pero aquí nos da el ejemplo que es el hijo del padre, del que se congratula. Él me estaba mirando jugar, el padre se congratula en su hijo. Y después dice, el hijo
me deleitaba con los hijos de Adán. Antes del pecado, Dios se deleitaba con los hijos de Adán. Adán quiere decir tierra en hebreo, que quiere decir la base de la tierra. Él se deleitaba con todo, con su imagen y semejanza. Encontró a alguien que era semejante a él, con quien poderse comunicar, porque es alguien que no es semejante a ti, tú no te puedes comunicar. O tendrás una comunicación muy primaria que viene por el entrenamiento, porque no se puede entender el entrenamiento de un perro, de un gato, con la sabiduría, porque ellos están entrenados, ellos fueron entrenados por ti. Nosotros somos entrenados por Dios. Esa es la gran diferencia. Es algo bellísimo. Vamos a ver también el capítulo 32 al 33 y dice, al 36 y dice así: ahora, hijo, escuchadme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y haceos sabios, no la desdeñéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas día a día, guardando las jamblas de mis portales. Pues quien me encuentra, encontrará la vida y obtendrá la complacencia del Señor, porque quien peca contra mí se daña a sí mismo. Cuantos me odian, aman la muerte. Tremendo, queridos hermanos. Una de las primeras bienaventuranzas de la Biblia antes del sermón del monte: bienaventurados los que guardan mis caminos, bienaventurado el hombre que me escucha. Es una belleza. También se puede implicar como bienaventuranza el que atiende el consejo, el que tiene sed de gente sabia. Es impresionante este capítulo que estamos terminando, querido hermano, porque al final nos da la receta. El que encuentra la sabiduría de Dios hallará la vida. Punto. Si tú encuentras la sabiduría de Dios, tú con conocimiento, la sabiduría de Dios, encuentras la vida. Porque esa sabiduría que tú encuentras es el sendero para la sabiduría eterna, que es Dios. Sin embargo, lo dice bien claro: los que no la buscan, los que odian la sabiduría, encuentran la muerte. Clarísimo lo dicen. Cuantos me odian, aman la muerte. Es un capítulo que te los recomiendo. Es un capítulo para leerlo como lección divina durante toda la semana y meditarlo. Ojalá te animes y lo hagas, porque vale la pena. Hermoso libro de Proverbios, la sabiduría actuante de Dios, aún antes que Él viniera a encarnarse y entendernos, siendo uno igual a nosotros mismos, menos en el pecado. Con esto termina este hermoso capítulo, hermosísimo capítulo. Y les recuerdo que ya estamos en la recta final de nuestro viaje a Israel el 7 de noviembre. Todavía quedan algunos espacios disponibles, aunque ya estamos urgidos de enviar la documentación a Israel y también el pago de los hoteles y de todos los servicios. Si estás interesado en este viaje, que me acompañarán el padre Javier Olivera Rabasi y mi querido hermano Santiago Larcón. Si estás interesado en este viaje, puedes entrar a nuestro web peregrinacionessiloe.com, con 2 S en el medio, unidas, peregrinacionessiloe.com. Si lo buscas en la computadora, porque ya me fijé que en los teléfonos móviles no aparecen, si lo buscas en la computadora y le das clic a donde está la foto de nosotros tres en tu laptop o computadora y vas al medio de la página, vas a ver que hay unos iconos que te dicen precios, que incluye, que no incluye, todo eso. Desafortunadamente en algunos teléfonos no sale,
Eso si no sale, pues tú con mucho gusto me preguntas al email que aparece en este web y yo te contesto. Como siempre les digo, manténganse en la roca. Aquí es sobre la roca de Pedro, para ser más exacto. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.